Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Diálogo en Salud Mental. Hoy nos encontramos con el equipo de trastornos de la conducta alimentaria del Sanatorio Morra y nos encontramos con la licenciada Jessica Whitmer, el doctor Lucas Medina, médico psiquiatra, y la licenciada Ivana Maldonado, psicóloga. Doctor, ¿por qué alguien con TCA simplemente no puede comer? Bueno, lo que hay que pensar es que no es una cuestión de voluntad, ¿sí? En los trastornos de la conducta alimentaria, comer, ¿sí?, generalmente produce miedo, ¿sí?, temores, culpa, ¿sí?, de una forma muy intensa. Entonces la persona busca, ¿sí?, generalmente un alivio, ¿sí?, ante esas emociones, que bueno, lo consigue no comiendo. El tema es que bueno, se va generando un circuito de retroalimentación que se va agravando el cuadro. También vemos generalmente pensamientos muy intensos, ¿sí?, rígidos, inflexibles, en torno a la comida, al cuerpo, ¿sí?, que generan mucho malestar, y por más que la persona identifique que esos pensamientos le están haciendo mal, es muy difícil modificarlos. Entonces, no es una cuestión de elección, ¿sí?, comer o no. Pasa así por una cuestión de que ante la idea de comer es tan intenso el malestar que bueno, le es insostenible a la persona. Entonces, bueno, ahí me parece que está bueno justamente ver y buscar un acompañamiento profesional. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer una relación con la psicología. ¿El TCA es el problema o es la punta del iceberg? Bien. La punta del iceberg sería lo que nosotros podemos observar, ¿sí? Las conductas alimentarias alteradas, ya sea la restricción, los atracones, el ejercicio excesivo, pero lo que sostiene eso en realidad es algo más profundo, ¿no? Que tiene que ver con lo que habló el doctor, los miedos, las creencias, el sufrimiento de la persona. Y la punta del iceberg, lo observable, sería como la consecuencia de todo eso y el modo en que la persona pudo lidiar con todo eso que está ocurriendo en el momento. Bien. Bueno, Jessy, vamos con la nutrición. ¿Por qué la comida genera tanto miedo? Bien. Qué linda pregunta. Es algo de lo que venía hablando el doctor justamente, que la comida por sí sola a todo el mundo debería provocarnos placer. De hecho, es algo que nos permite la supervivencia. En el trastorno de la conducta alimentaria produce todas las emociones inversas. Culpa, miedo al descontrol, mucho temor a aumentar de peso. Entonces la comida pasa a ser un momento de mucha tensión y mucho estrés para la persona que pasa por un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, no es que lo haga de forma voluntaria, como decía el doc, o que esa persona no tenga hambre, simplemente que el comer le produce tanto malestar en cuanto a la culpa o a las emociones posteriores, que el cerebro hace que no lo haga como una forma de cuidado, a pesar de que se pone en riesgo la vida muchas veces, ¿no? Doctor, ¿hace falta medicación? ¿Siempre hace falta la medicación? No, no siempre, ¿sí? El tratamiento es fundamentalmente interdisciplinario, ¿sí? Yo creo que lo central es el abordaje psicológico y nutricional. En el dispositivo también tenemos el acompañamiento psiquiátrico y fundamental de clínica médica. Pero bueno, sí, la medicación empieza a cobrar un rol importante en aquellos casos donde justamente vemos un poco esto que comentábamos, ¿sí? Alteraciones del ánimo muy intensas, ¿sí? Ansiedad intensa o estos pensamientos que empiezan a ser tan rígidos que empiezan a dificultar el avance terapéutico. No hay que verlo como algo negativo, ¿sí?, a la medicación, ¿sí? No es sinónimo de que el paciente esté fallando en algo y por eso se requiera medicación o que el cuadro sea más grave. Es simplemente una herramienta más, ¿sí?, que utilizamos justamente para, bueno, muchas veces bajar ese malestar y así facilitar incluso el abordaje, un mejor abordaje en otras áreas del dispositivo, como por ejemplo psicología. Bueno, psicología. Sí. ¿Por qué el control con la comida calma la ansiedad? Y bueno, justamente por esto que venía explicando de la punta del iceberg, ¿no? Es como la forma en que encontró la persona, una forma de solución, un camino que encontró para lidiar con todas estas emociones displacenteras,
¿no? A través de la restricción, o sea, las alteraciones con la comida, la persona encuentra calma a esas emociones. Entonces, por eso sostiene esas conductas que producen alivio a corto plazo, pero a largo plazo implican un montón de consecuencias a nivel físico, emocional e incluso del mismo contexto. Su vida se va reduciendo a justamente todo lo que tenga que ver con la comida, ¿no? Bien. Relacionándolo, Jessy, con lo que hablaba la licenciada, Sí. hablar de peso y calorías, ¿ayuda, empeora? Empeoran en muchos casos, en la mayoría diría yo. Los pacientes saben más de calorías que todas las nutricionistas, me parece, entonces meternos en ese terreno es sumar a su estructura, a su control. Y lo que nosotros tenemos que ayudar es que ellos se revinculen con el alimento de una forma más sana, ¿sí? No tiene que ver con el cuánto comer, el qué comer, sino más bien con el vínculo que esa persona vuelve a tener con el alimento. Entonces tratamos en las consultas de correr el foco de lo que sea calorías y del peso también. Por supuesto que el peso es una medición que nos asegura si el paciente está o no en riesgo, con un montón de parámetros clínicos y psiquiátricos también, pero tratamos de no poner el foco ahí. Bien. Doctor, ¿cómo funciona el cerebro de una persona con este trastorno? Bueno, hay varios cambios que hoy en día conocemos bastante bien, un poco, bueno, adaptándonos ¿sí? A esta charla abierta a la comunidad, podemos decir que, bueno, vemos varias alteraciones en sistemas, sobre todo relacionados con la ansiedad, que vemos que hay una hiperactivación en dichos sistemas, y eso hace que la persona viva el acto de comer como una amenaza, ¿sí? También vemos una alteración en diferentes sistemas o en el procesamiento de las recompensas, ¿sí? El cerebro empieza a procesar de una forma diferente, alterada las recompensas, haciendo que actos que naturalmente generan placer, como el hecho de comer, en este caso no lo haga o incluso ¿sí? Se lo vea como un rechazo, ¿sí? También, bueno, volvemos a insistir que siempre es bastante común ver mucha rigidez en el pensamiento, ¿sí? Mucha dificultad en la flexibilización de conductas, patrones. Entonces, bueno, esto termina haciendo que la persona elija ¿sí? Conductas como de restricción, de compensación, ¿sí? En búsqueda, ¿no? De nuevo de un alivio, ¿sí? Que es momentáneo. El tema es que, bueno, esto termina reforzando todo el trastorno, ¿sí? Bien. Viendo un poco el funcionamiento del cerebro y esto, la persona puede querer salir de esto y a la vez no querer soltarlo. Sí, porque es la forma que encontró la persona de lidiar con todo lo que le pasa interiormente. Es la forma de controlar emociones internas, ¿no? Entonces, salir de ese control le produce mucha ansiedad. La persona piensa que no puede, ¿no? Que incluso va a desbordarse si no tiene esto para controlarlo. Entonces, en el tratamiento es enseñarle otras formas de relacionarse con sus experiencias internas para que el control mediante la alimentación no sea la única salida, sino que tenga otras salidas alternativas. Pero sí es común que les sea muy difícil y hacer el tratamiento, meterse en un tratamiento es muy desafiante para los pacientes, entonces hay que validar mucho y sostener y contener. El mayor miedo, sumo a esto que dice Ivy, el mayor miedo de los pacientes a empezar en el tratamiento muchas veces es a cambiar el cuerpo, es a perder, a perder el control y a que uno saque ese control que en ese momento le está sirviendo como alivio y como supervivencia, ¿no? Entonces por eso se trabaja mucho de todas las áreas el vínculo con el paciente para que pueda confiar e ir haciendo los cambios paulatinamente. Qué importante el trabajo interdisciplinario. Sí, totalmente. Es una patología que si uno lo aborda solo desde su área estaría siendo iatrogenia, digamos. Es como que es tanto lo que involucra en la persona que sí o sí hay que trabajarlo en equipo y en un equipo que trabaje en conjunto, digamos, hacia el mismo objetivo, camino. Bien. Licenciada, comer sano y comer bien en un trastorno de la conducta alimentaria, Sí. ¿es lo mismo?
No, en realidad, en un trastorno de la conducta alimentaria, el comer bien o comer sano es comer bajo reglas, comer bajo estructuras, en esto de lo permitido y lo prohibido, el salirse de esa estructura que tienen planificada de alguna dieta o demás, genera mucha culpa y mucho malestar. Y en realidad el comer bien, el comer sano para una persona tiene que ser flexible, comer con placer, comer con otros, ¿sí? Tiene que tener esa connotación positiva y no negativa como tiene en el trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, una pregunta ahora que las familias generalmente se hacen, abierto a los tres, como lo ven. ¿Qué hago si un paciente no quiere tratarse? Qué difícil, dale. Es muy poco el paciente que llega, nosotros llamamos con conciencia de enfermedad, que el paciente que tiene conciencia de que tiene un problema viene a pedir ayuda a pesar de que tiene un montón de miedos, como decíamos recién. Pero la mayoría de los pacientes no tienen conciencia de enfermedad, no tienen conciencia de que hay un problema, digamos. Entonces ahí es donde la familia tiene que actuar y muchas veces es en contra de la voluntad del paciente, llevarlos a una admisión, a un centro terapéutico, donde, bueno, después el equipo se va a encargar de hacer contratos con el paciente para que empiece el tratamiento y demás. Pero la idea es no dejar a la voluntad del paciente, sino que la familia actúe para buscar un tratamiento cuando el paciente no ve que hay un problema. Cuando el paciente ve que hay un problema, es hermoso porque viene solo a pedir ayuda. Sí, sí, ya tiene un paso grande hecho. Ujú. Y creo que es importante como primer paso que la familia se acerque y hable sobre lo que le está pasando al familiar que está con el trastorno. Que se hable explícitamente, ¿no? De esto que están observando, de algunos cambios, de patrones de alimentación alterados, validar el sufrimiento, entenderlo y ofrecerle en primer lugar un acompañamiento, una ayuda y bueno, de esa manera llevarlo a un tratamiento. Y bueno, buscar un tratamiento especializado también, a donde pueda llevar a su familia. Bien. Sí, yo creo que eso es fundamental, incluso, bueno, también puede ocurrir, ¿sí? Que en el caso de que el paciente no quiera concurrir al tratamiento, puede venir la familia y empezar a trabajar con la familia justamente para, bueno, darle este apoyo, ¿sí? Y luego lograr el objetivo de que se acerque. Sí. Bien, o sea, hablar del tema mejora en este caso, no empeora, digamos, el trastorno. No. No, al Siempre contrario, de la porque sí. empatía, el acompañamiento, es difícil, por supuesto, bueno, poner estos límites. Por eso, bueno, también me parece que invitamos a las familias que en estos casos puedan concurrir primeramente solos y empezar a trabajar esto para poder darle herramientas, ¿sí? Para abordar el caso. Esta es la manera que se trabaja en el sanatorio. Sí, de hecho nosotros dentro del programa tenemos un acompañamiento para familias y a mí me ha pasado una vez que dentro de ese acompañamiento se unió una familia que su hija todavía no quería el tratamiento, entonces los familiares al escuchar a otros, cómo le iba dentro del programa y demás, bueno, se animaron a traerla a la hija a admisión. Pero está bueno esto que dice Lucas, que si el familiar no quiere, la familia se acerque y el equipo le pueda brindar contención y acompañamiento. Porque por ahí la lógica con la que actúa la familia en la casa no es cómo tendría que acompañar. Y lo hacen de una forma, por supuesto, que ellos creen que es lo mejor. Entonces es necesario brindar herramientas y acompañamientos y nosotros creemos fundamental el acompañamiento de las familias dentro del proceso. Bien, en esto que estás diciendo de acompañarlos, Sí. ¿cómo se acompaña sin sentir que se controla o que la persona se sienta controlada? ¿Cómo sería ese tema? Pienso que primero desde como hablamos recién, ¿no? Desde la empatía, desde la validación del sufrimiento de la persona, brindando más apoyo que dirección a la persona, ¿no? Que control. Y decirle a la persona, yo estoy acá, sé que es difícil,
hija, hijo, te entiendo, entiendo lo difícil que es comer para vos y a la vez es lo que tenemos que hacer para mejorar y voy a estar acá con vos acompañándote todo el tiempo que sea necesario hasta que puedas comer. ¿Sí? Y De esa desde manera. nuestro lugar trabajar, bueno, eso es fundamental, la conciencia de enfermedad, ¿no? Entonces ir avanzando en ese tema como para que ya después el paciente no lo vea así como una imposición, sino que elija, ¿sí?, conductas saludables. Lo que decíamos recién es esto que por ahí la familia actúa de una forma que no es a favor de la enfermedad, digamos, es que controlan mucho la alimentación en la casa. Entonces yo siempre digo que mayor insistencia en la comida genera mayor resistencia en los pacientes. Entonces vienen en una lucha campal de la casa y a veces el momento que tendría que ser placentero, que es la comida, termina siendo una batalla. Y de eso se trata el tratamiento, de acompañar para que se afloje un poco eso en la casa y que ellos confíen en el equipo tratante para que ese rol lo cumplamos nosotros. Y ellos acompañan en esto, en el tratamiento, en brindar la comida, en que el momento de comida sea un momento más calmo. Y bueno, desde ese lugar es acompañar sin controlar, digamos. Bien. Bueno, con todo esto que están describiendo, ¿hay señales que son de alarmas que no hay que minimizarlas? ¿Hay como pequeños disparadores ahí que la familia se pueda dar cuenta o el entorno? Mm. Sí, puede haber varios, ¿no? Como emocionales, ver a la persona, cambios en la persona, inestabilidad, patrones de comportamiento de hábitos que se han modificado, en la alimentación también, cuando empiezan las dietas, ¿no? Mucha dieta, mucho ejercicio físico, pero ya se transforma en excesivo, hay un cambio corporal muy grande, muy poco tiempo. ¿No? Hay que estar atentos y bueno, y observar qué está pasando ahí. Y justamente hablar con con la persona que tiene el trastorno, principalmente con los adolescentes que están ¿no? todo el tiempo bombardeados por las redes sociales, donde bueno, está la importancia del cuerpo y de lo estético. ¿No? Ahí creo que los padres, que son padres de adolescentes, Sí. son los principales que tienen que estar atentos a eso. Ivana, ¿esto le pasa principalmente a los adolescentes o puede ocurrir a cualquier edad? No, generalmente, en la mayoría de los casos inicia en la adolescencia porque es una etapa muy vulnerable donde la persona está construyendo su identidad y como sabemos están muy expuestos a las redes sociales, a la comparación permanente, a las reglas sociales del éxito asociado a una figura del cuerpo, ¿no? Entonces ahí es un momento muy vulnerable donde suelen iniciar, pero pueden iniciar en cualquier etapa de la vida. Bien. Lucas, ¿la familia tiene culpa? No, no podemos hablar de culpa, ¿sí? A mí me parece bueno, es algo que es complejo, ¿sí? Me parece que sería simplificar, ¿sí?, la cuestión. Sí me parece que en vez de hablar de culpa, podemos hablar de que la familia sí puede ayudar mucho en esto que estamos hablando del acompañamiento, ¿sí? Sumarse al tratamiento, ¿sí?, elegir acompañar en este proceso terapéutico del paciente. Ujú. Sí, quizá la familia no tiene las herramientas, Claro. está bajo la misma cultura que estamos todos, ¿no? De la gordofobia, bueno, de pensar el éxito como una determinada forma del cuerpo, entonces la familia no sabe, ¿no? Entonces puede estar haciendo cosas que empeoren el cuadro sin saberlo. Entonces, pero sí hay una responsabilidad de la familia ahí de acercarse a un tratamiento, de aprender y de acompañar mejor a la persona, al familiar. Y la mayoría cree que el problema está solo puesto en la comida y como decíamos es la puntita del iceberg. Una vez que se resuelve eso, sale todo lo que hay por debajo, ¿no? Que es mucho más. Ujú. Jessy, ¿hay que estar muy flaco para tener este trastorno? No, hay trastorno de la conducta alimentaria en todos los cuerpos. No es un parámetro para nosotros ni el peso, ni inclusive está buena la pregunta, Ale, porque muchas personas creen que el trastorno alimentario es esa persona que vemos a veces en revistas que es hiper delgadita, decís, ah, bueno, ella tiene. No, hay trastornos alimentarios en todos los cuerpos. El padecimiento no tiene que ver con el cuerpo, sino a nivel mental. Es una patología de origen emocional.
Entonces, eso está bueno que quede claro, que en todos los cuerpos hay trastorno de la conducta alimentaria y no tienen que ver con el peso. Hay personas que entran a tratamiento con un peso y se van con el mismo peso, ¿sí? El cambio es a nivel emocional. Bueno, les voy a leer algunos mitos a ver qué opinan. Dale. Si come ya está bien. Y No, justo de lo que claro, veníamos lo que venimos hablando. sí, no. Sí, Sí, sería muy simplista, ¿no? claro, o sea, y puede ser el primer parámetro que mejore. Tal cual. Sí, a veces dentro del tratamiento, lo primero que empiezan una vez, como hablaba ahí, que tienen herramientas para manifestar sus emociones y demás, empiezan a comer o a animarse un poquito mejor, muchas veces con ayuda de la medicación también, pero eso no quiere decir que ya esté bien. Le falta un largo camino. Lo dejaron claro, lo dejaron muy claro eso. Bueno, vamos con el otro mito. Es un capricho. No, esto es lo que hablábamos, ¿no? Que decíamos que no es una cuestión de voluntad. Sí, bueno, que estuvimos charlando un poco todo esto, sí, no es que no pasa por una decisión, simplemente muchas veces incluso como vemos, ¿no? La persona quiere, pero no puede hacerlo. Ujú. Sí, y ahí, bueno, cobra mucha importancia el rol nuestro de acompañamiento. Bien. Bueno, el otro es lo que acabas de decir. Tiene que poner voluntad, ¿no? ¿Cómo venimos derribando todos los mitos? Ya aumentó de peso, entonces está curado. Claro. Lo que acabas de decir. Y hay cosas peores. Ya pasa un poco los límites. ¿Qué opinan de Y la persona que pasa por un trastorno alimentario tiene mucho sufrimiento, ¿no? Y más con algo que es la comida, que es necesario para sobrevivir, ¿no? Es algo con lo que nos tenemos que relacionar toda la vida. Entonces, de verdad que es mucho sufrimiento tener justamente esta relación tan difícil con la alimentación, ¿no? Entonces, no sé si hay cosas peores, Claro. creo que es muy difícil y cada persona tiene su sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento particular con determinadas situaciones, entonces no hay que minimizar. Bueno, a modo de cierre, si les parece, de cada uno desde su área, le dejar un mensaje para la persona que está sufriendo este trastorno y el familiar también, que es la contención. No sé quién quiere empezar. Bueno, que no están solos, ¿sí? Nuestra función principal es acompañarlos, ¿sí? Por ahí en mi área lo que veo como más conflictivo es el tema de la medicación, que está bueno que lo hayamos hablado. Siempre justamente dejar en claro que vamos a abordar el tema siempre desde la empatía, ¿sí? Tratando de que no sea desde una imposición, sino, bueno, ir trabajando juntos como para que elijamos juntos, ¿sí? La mejor opción en pos de la mejoría en el proceso terapéutico, ¿sí? Bien, yo le diría a la persona que está atravesando por esto que pueda observar hasta qué punto sirve ese control que está teniendo, cuánto está afectando su vida en general, cuánto la está reduciendo a su vida. Entonces ahí como que esté atento y vea que en realidad ese control pasa a ser un problema, ¿no? Que no la deja vivir libremente. Entonces, acercarse a un tratamiento, a ver, a explorar, a ver si es lo que está pasando, lo va a ayudar. Vamos con la nutrición. Y no, yo me sumo a lo que dicen los chicos. Desde la nutrición es sumar al equipo, y lo que yo digo es que busquen ayuda lo antes posible. Si el paciente no quiere, decíamos que se acerque la familia, pero cuanto antes busquen la ayuda, es mejor la calidad de vida que van a tener después. En esto que dice la IBI, que los aísla un montón a nivel social, en muchas conductas se ven limitados y son personas brillantes. Cuando uno ve que van sanando, es como que va saliendo, florecen, digamos. Así que bueno, eso, que se acerquen y que busquen ayuda lo antes posible. En cualquier lado. Yo siempre que veo a una persona o que en mi consultorio, el tratamiento, siempre digo, bueno, tratamiento integral donde vos quieras elegir, pero lo antes posible. Eso. Excelente. Bueno, han sido clarísimos los tres. Muchas gracias. Gracias. Este es parte del staff del Sanatorio Morra. Así que, bueno, a las personas que tengan dudas o consultas pueden acudir en la página web del sanatorio y encontrar más información.
sobre el programa y sobre nuestros profesionales.